Mi nombre es Mariam Tungara. Vivo aquí en Palma hace 14 años. Vivo con mi marido, con mis 3 hijas. Y mi relación con ese barrio, porque soy la presidenta de la asociación de las mujeres de Mali aquí. Un día me levantaron con un sueño que he dicho a mi marido, mira, sabes que anoche he soñado esto, que juntaron las mujeres de Mali, pero yo no conozco muchas mujeres de aquí, porque eso fue cuando yo he llegado aquí 3 años. Entonces no conocía muchas mujeres de Mali aquí. Entonces él ha dicho que pero puede hablar con otras chicas para que te ayuden para eso. Él siempre me apoya de esos. Así fue. Cuando he juntado 20 mujeres, hemos hablado y yo he dicho mi opinión a ellas, que quiero formar una asociación aquí, como no tenemos eso. Hay de hombres, pero quiero también de las mujeres, ¿sabes? Así fue. Entonces había 2 señoras que nos daban clase de castellano, que trabajaban en Caritas. Entonces esas 2 mujeres me apoyaron hasta que ha conseguido otras mujeres para ayudarme para conseguir esta asociación. Ahora todas las mujeres, ahora somos 78 mujeres que estamos dentro, pero aún todavía falta muchas mujeres para entrar, pero la asociación está abierta para todas las mujeres de Mali. El primer viernes al mes reunimos de 10 a 12. Tenemos solo 2 horas para casal inmigrante o casal de barrio. Juntamos para decirnos lo que queremos hacer, porque hay muchas mujeres que están allí que aún todavía le cuesta hablar castellano. Pero mi asociación cada año celebramos Día de Mujer y también Día de Independencia de mi país, que celebramos cada diciembre. Celebramos fiesta y cocinamos y invitamos de otras asociaciones para que vengan a celebrar con nosotras. Y cantamos y bailamos y tocamos tambor y toros.